Se santificó a través de la oración. Como ya prácticamente se santifica, pero una oración constante. Es un ejemplo de perseverancia en la oración. Nos dice que lleva alrededor de unos 30 años orando por su hijo Agustín y por su esposo Patricio. Se llama el esposo Patricio y Agustín su hijo. Los dos eran para la fregada, tanto el esposo como el hijo, borrachos y mujeriegos, los dos. Y aparte de eso, bien machista, que Patricio era bien machista, bien violento. Pero está la otra parte, está Santa Mónica, que era una mujer pacífica, humilde, pero fuerte en la oración. Entonces, ella oraba todo el tiempo por estos hombres, su hijo y su esposo. Hasta que lo llevó, especialmente llevó a su hijo a los altares. O sea, la oración de una madre es bien poderosa. Por eso la invitación a la mamá, siempre hay que orar por los hijos, todo el tiempo. Aunque sean fregados, la oración algún día va a cambiar sus corazones. Pero es una perseverancia de todo el tiempo, que no, ya oré hoy, oré ya mañana, y ya mejor ya no sigo orando porque ya Dios no me escuchó. No, el Señor no dice que Dios nos escucha, es más, dice que Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Pero Él espera de nosotros esa entrega, esa consagración y esa perseverancia en la oración. 30 años. Es lo que le lleva a Mónica. Eso lo cuenta San Agustín en su libro Las Confesiones. Él cuenta la historia de cómo fue su vida y cómo fue la vida de su madre. O sea, hasta donde ella sufrió, pero y lloró, porque lloraba todos los días, pero al fin de cuentas Dios le hace el milagro, que es convertir a su esposo, porque dice que su esposo se convirtió al final, y su hijo también. Y no solamente convirtió a su hijo al cristianismo, sino que lo llevó a ser santo. Porque después de la conversión de San Agustín, él se consagra completamente a Dios y da testimonio de lo que es un verdadero cristiano. Mañana celebramos la fiesta de San Agustín, celebramos la fiesta de Mónica, su mamá. Entonces, cuando le preguntaban a Santa Mónica, la vecina, porque que el esposo era muy violento, le preguntaban, ¿cómo es que su esposo no te golpea? Si es un hombre tan violento, ¿cómo es que él no te golpea? Y ella decía, es que para pelear se necesitan todos. Pero cuando él se pone violento, yo me quedo callada, orando, y al final a él le va a pasar ese enojo, y no hay violencia. Es una enseñanza que nos da, una enseñanza de fortaleza de fe, pero también de esposa y de madre. Y es para los matrimonios también, o sea, que los matrimonios agarran al tú por tú. Tú me dices, yo te contesto, tú me golpeas, yo te golpeo. Y se agarran al tú por tú. Y es tanto para el hombre como para la mujer. Los dos tienen que de alguna manera, a través de la oración, seguir ese ejemplo de Santa Mónica. Cuando el uno se pone violento, el otro debe calmarse en oración. Y al final de cuentas, todo se va a tranquilizar. Pero se ponen a discutir los dos al tiempo, los dos salen perdiendo. Siempre en una discusión, cuando los dos quieren ganar, los dos salen perdiendo. Siempre. Siempre. Pero cuando alguno quiere ganar, entonces haz lo correcto. Es lo que nos enseña Santa Mónica. Por ejemplo, la memoria de hoy es bien, pero bien importante. La perseverancia, realmente, la perseverancia en la oración. Por la familia, especialmente por los hijos, los papás, orar por los hijos, pero también los que no tenemos hijos, orar por otras personas. La perseverancia todo el tiempo, hasta el final, Dios va a hacer ese milagro. Y si no, pues simplemente esa oración nos va a traer muchas bendiciones todo el tiempo.
Después de que San Agustín se convierte, al poquito tiempo de la conversión de él, Santa Mónica muere prácticamente. Y muere, dicen, en los brazos de San Agustín prácticamente. Entonces, es algo que nos deja una bonita reflexión para nosotros que de alguna manera tambaleamos en la espiritualidad, en la oración. Es una bonita reflexión para fortalecernos todo el tiempo en oración. El Evangelio de hoy, pero también la primera lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo nos invita para que llevemos el Evangelio con perseverancia, precisamente. Dice, con fraternidad, pero a la vez, como se debe predicar. Dice, con amor, con fortaleza y con la verdad. Dice San Pablo, consciente de que lo que se predica o lo que escuchamos o lo que aprendemos no es palabra humana, sino palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios siempre se debe predicar y se debe vivir siempre con perseverancia también, con fortaleza se debe predicar, con la verdad, con respeto, pero siempre diciendo o llevando la verdad a través de la palabra de Dios. Conscientes de que eso que escuchamos no es solamente palabra humana, lo que estamos escuchando es palabra de Dios que es en realidad, como dice San Pablo, es en realidad la palabra de Dios. Y hoy vemos como una vez más la segunda parte, que ayer leíamos la primera parte del capítulo 23 de San Mateo, así que la segunda parte, el Señor llama escribas y fariseos hipócritas. ¿Recuerdan ayer que les decía? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se preocupan por pagar el diezmo del comino, de la menta y del anís, y descuidan lo más importante, que es la justicia. ¿Qué más? A ver, ¿qué vieron ayer? La misericordia. ¿Qué más? Y la fidelidad. ¿Sí que se acuerdan? O sea, hay de ustedes, fariseos hipócritas, que se preocupan por lo externo, se preocupan por lavar los vasos por fuera y por dentro están llenos de suciedad. Limpie primero el vaso por dentro y todo lo demás estará limpio. Y hoy continúa. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos y por dentro llenos de huesca y podredumbre, dice el Señor. Son palabras del Señor. Por dentro llenos de huesca y podredumbre. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A que de alguna manera lleve una vida auténtica. Que vivamos la espiritualidad en profundidad, porque lo que somos por dentro tenemos que ser por fuera. O lo que somos por fuera tenemos que ser por dentro. Auténticos, sin hipocresía. Sin hipocresía, dice el Señor. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que le construyen sepulcros o tumbas a sus antepasados que mataron a sus padres. Justificando, si hubiéramos estado, no seríamos cómplices. Ya directamente están haciendo cómplices del Señor de lo que sus padres hicieron. Y me encanta de la última frase que dice el Señor en el Evangelio de hoy. Dice, terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, ¿no? Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. ¿Qué les está diciendo a ellos? Terminen matando a todos los profetas. A todos, les explicaba ayer, a todos aquellos que les estorban, porque les corrigen, porque les dicen la verdad, porque les anuncian la justicia, porque anuncian la verdad, los terminan matando, los terminan aniquilando, los terminan persiguiendo. Vemos el Antiguo Testamento, todos los profetas fueron perseguidos por su misma gente. No fueron perseguidos, el único que persiguió Elías fue los adoradores de Baal, pero igual aún esos pertenecían al pueblo de Israel. Nada más que después se volvieron idólatras. Pero todos los profetas fueron perseguidos por su misma gente, por su mismo pueblo. Lo leíamos hace 15 días el profeta Jeremías, ¿no? Porque les decía, lo que van a hacer no está bien hecho. Y todos los demás profetas, porque les anunciaban lo que Dios mandaba que se proclamara, eso no les gustaba, eso les interponía en los planes humanos
de los jerarcas, de los grandes líderes y poderosos de aquel tiempo, tanto el rey como los sumos sacerdotes, los fariseos, que eran los poderosos, unos del poder político, otros del poder religioso, pero en general el poder religioso, el que gobernaba en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Por eso les disgustaba que los profetas les dijeran: lo que están haciendo va en contra de la justicia de Dios. Hay que practicar la justicia. Era lo que los profetas anunciaban: practicar la justicia. Y decía ayer: Señor, y practicar la misericordia y la fidelidad. Pero eso no les gustaba porque se interponía en los planes que ellos tenían. Todo el tiempo el poder siempre ha sido corrupto y corrompido. Todo el tiempo. Entonces, por eso hay que eliminar al que nos diga lo contrario. Si se une con nosotros, pues le damos cualquier chichigua y lo tenemos de nuestro lado. Pero si se opone, hay que quitarlo, no importa quién sea. Todo el tiempo. Y es lo que dice el Señor: ay de ustedes, fariseos hipócritas. Fariseos hipócritas. Sepulcro blanqueado, raza de víboras. Le dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él venía a predicar la verdad. El Señor venía a predicar el reino de Dios. Él sabía que por eso lo iban a crucificar. Él sabía que por eso le iban a dar muerte. Por eso el Señor dice: terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Pero aún sabiendo, Él siempre se mantuvo fiel y firme a la misión que Dios le había encomendado. Aunque el diablo le aconsejaba: no lo haga, no lo haga, no sea tonto, ¿para qué va a morir? Si va a morir por causa de unos desagradecidos, ¿para qué muere? Aún así, superando todas las tentaciones del demonio, el Señor muere en la cruz. Pero muere predicando el Evangelio. Muere anunciando la verdad. Como tenemos muchos mártires en la iglesia, tenemos muchísimos, miles y miles de mártires en la iglesia que murieron predicando la verdad, y muchos que han sido perseguidos y siguen siendo perseguidos. Hoy vemos muchos en muchos lados, aquí en el hemisferio americano, pero también en todo el continente africano, la mayoría de países africanos. En todos los países africanos es perseguido el cristianismo, y todos los que no son el cristianismo son perseguidos. En México está súper perseguido el cristianismo, no se han dado cuenta. Pero un país donde supuestamente el 90% o más son cristianos, no hablemos de católicos, pero hablemos de cristianos. Católicos una gran mayoría, pero en sí la mayoría son 98, 97% cristianos en México. Es uno de los países latinoamericanos donde más perseguido está el cristianismo. Donde más se persigue. Nada que no se le da mucha noticia, porque como eso no vende mucho a los medios, si fuera un escándalo, al contrario, sí les vendería mucho. Ahí sí, por todos lados noticias. Pero la persecución que están viviendo nuestros hermanos mexicanos, o sea, lo hablo los que están allá, no los que están aquí, los que están allá, es grande, es grande. Y especialmente los católicos, es grande la persecución que hay en México, y todo el esfuerzo que ha hecho se ha ido haciendo para callar a la iglesia, y para callar a los sacerdotes, para callar a cualquier católico que salga a hablar la verdad. Lo callan, de alguna manera o de otra, lo callan. Eso pasa también en muchos países europeos. España es otro país que persigue, uno donde era la cuna del catolicismo cristianismo, donde más se persigue el catolicismo, el cristianismo, la iglesia. Pues los países musulmanes, no hay justificación, bueno, están en medio de una religión que nada que ver, pero son súper perseguidos. Nadie dice nada. Hoy día nadie dice nada. Ustedes revisan los medios de comunicación y nadie dice nada en ningún canal. Nadie. De los cientos y cientos de personas que mueren todos los días, y en especial los domingos cuando van a celebrar la Santa Eucaristía, son cientos de personas que mueren, que saben que van a morir ese día, y aún así van a celebrar la Sagrada Eucaristía. Aún así. Y eso estamos hablando de este tiempo, de estas semanas. Cientos y cientos de personas católicas que mueren por anunciar y por vivir el Evangelio del Señor. Pero aún así dan la vida. Mueren mártires por anunciar el Señor. Dice: terminen de hacer
lo que sus padres comenzaron. Y lo más triste en la iglesia, es lo más triste, es que muchos dentro de la misma fe persiguen a aquellos que anuncian el Evangelio. Eso es lo más triste y lo más desagradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando hermanos de tu propia fe persiguen a aquellos que anuncian el Evangelio. Por eso hay que orar mucho. Tenemos que orar mucho, tenemos que seguir el ejemplo de Santa Mónica, orar, y San Agustín, orar mucho y mantenernos firmes siempre en la predicación de la buena nueva, del Evangelio. Y predicar el Evangelio es decir la verdad, es anunciar la verdad que va siempre a favor de la vida. Siempre. Siempre. Hay que difundir siempre la verdad por encima de lo que sea. Siempre. Es una tarea que nos toca a todos los bautizados. Tenemos que dar testimonio, anunciar siempre lo que el Señor nos manda, para no convertirnos en sepulcros blanqueados. Démosle gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Démosle gracias por nuestra familia, por nuestra fe. Oremos por nuestros hermanos enfermos, oremos por nuestra iglesia, para que cada día siga creciendo más y más, dando testimonio del Señor, llevando el Evangelio con una plenitud, y así todos juntos un día le demos gloria a Dios en el cielo por los siglos de los siglos. Amén.